Biblias, hermanos, por favor, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Ya estamos terminando el capítulo número 11. Apocalipsis capítulo 11. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 3 al versículo número 9, que es donde nos quedamos la semana pasada. Si usted lo consiguió, puede decir un fuerte amén para saber que está conmigo ahí. En Apocalipsis, por favor, capítulo número 11, vamos a leer desde el versículo número 3 al versículo número 9. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Vamos a estar ahí, voy a estar leyéndolo, usted me sigue con su mirada. Dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar, ¿qué dice ahí, hermano? El cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen el poder sobre las aguas para convertirla ¿en qué? En sangre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. ¿Por qué dice ahí? ¿Cuántos días, hermano? 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. El Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de Dios, que sea Él quien nos pueda hablar en estos minutos y sea Él quien tome el control. Padre, gracias te damos. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y poder aprender un poco más de ella. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, gracias por ellos, por su fidelidad, estar aquí para aprender más de ti. Ayúdanos, Señor, y bendice sus vidas, que seas tú, Señor, quien recibas toda la gloria y toda la honra. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos ya finalizando. Esta es la segunda parte del capítulo 11. Recordemos que hasta ahorita estamos a la espera de que suene la séptima trompeta. Estamos en un periodo, como llamamos la semana pasada, en un intermedio. Estamos como en una pausa en lo que es la ejecución del juicio que Dios tiene contra la humanidad. En el capítulo 10, versículo 1, se abrió este paréntesis, una pausa. La semana pasada hablamos y dividimos el capítulo 11 de Apocalipsis, lo dividimos en 3 partes. La primera, que fue la que hablamos el miércoles pasado, es que Dios manda al apóstol a medir el templo. ¿Se acuerdan que hablamos de medir el templo? Él tenía que medir, ¿qué tenía que medir de ahí, hermanos? ¿Se acuerdan? Tenía que medir el templo, tenía que medir el altar, ¿y qué más? Los adoradores. Pero ¿qué tenían que dejar fuera? Dijo: no lo midas para que sea pisado por los gentiles. El patio. Ok, hablamos el miércoles pasado acerca de la propiedad que tiene Dios, el poder que tiene Dios. El templo es de Dios, lo que hacemos en el templo es de Dios. Los adoradores son del Señor. El altar, como nosotros adoramos al Señor, eso es de Dios. Pero el mundo, aprendimos el miércoles pasado, el mundo debemos dejarlo fuera ¿de dónde? De la iglesia, fuera, ¿ok? Ese patio será pisado por los gentiles, dándole una aplicación a ese tremendo evento que le dice el Señor a Juan. Pero hoy quiero hablar acerca de la otra parte, que son los dos testigos. Acabamos de leer que estos dos hombres van a tener un papel importante en este momento de tribulación, cuando las plagas se están llevando a cabo en el mundo. Y es interesante porque cuando habla de estos dos hombres, dice ahí, hermano, en el versículo 6, miren las características que tienen estos hombres, y por favor preste atención y trate de imaginar a quién se parecen.
estos dos hombres que menciona acá el Apocalipsis 11 como los dos testigos. Dice el versículo 6 que estos tienen poder para cerrar ¿qué? El cielo. Ahora, ¿qué personaje del Antiguo Testamento podemos ver que tenía el poder, que Dios le dio el poder a este hombre para poder cerrar el cielo para que no lloviera más? ¿A quién se parece? A ver, a Elías. Perfecto, colóquelo ahí porque queremos hoy aprender quiénes son estos dos testigos y vamos a ver algunas opciones que nos da la palabra del Señor. Dice que estos dos testigos que se levantaron a predicar en el patio, en la plaza central, dice que tenían el poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y también dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre. A ver, ¿a qué personaje se parece? A ver, ¿me escucho? A Moisés. Recuerda que Moisés, Dios le dio la autoridad y dice que tuvo el poder para convertir el agua en sangre. Y no solamente eso, dice el versículo 6 de Apocalipsis, también tendrá el poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Ahora, ¿qué personaje, si leemos estas características, qué personaje podemos decir que se asemejan a estas características? A Elías, ¿y qué más? Y a Moisés. Entonces vamos a ver, bíblicamente, vamos a estar dando un paneo a ver quiénes son estos dos testigos que van a tener este papel importante mientras que se está llevando a cabo la manifestación de todos estos juicios. Dice ahí, hermanos, en el versículo 3 que acabamos de leer, dice, y daré a mis dos testigos. ¿Qué van a hacer ellos, hermano? A ver, dice ahí, versículo 3, y daré a mis dos testigos ¿qué? Que profeticen por 1260 días. Recuérdese que 1260 días son 3 años y medio. ¿Ok? Que estamos hablando de esos 3 años y medio que restan, ¿ok? Esos 3 años y medio de tribulación. Entonces ellos tenían un propósito divino y era profetizar. Ahora, es importante y quiero hoy, hermanos, poder hablarles acerca de lo que es la profecía, porque no es lo mismo el profeta que sale en el Antiguo Testamento al profeta que vemos en el Nuevo Testamento, especialmente en la manifestación de los dones del Espíritu Santo cuando habla del don de profecía. Entonces es importante entender que el propósito de estos dos testigos, lo principal que ellos iban a hacer, aparte de los milagros, aparte de las señales que iban a hacer, ellos tenían que profetizar por 1260 días. Entonces, cuando habla la Biblia en el Nuevo Testamento de profetizar, no siempre está hablando de recibir revelación. La palabra profetizar también significa proclamar las verdades. Entonces, cuando hay un cristiano que está tomando, porque la Biblia es un libro de profecías, amén o no, ¿verdad? Es un libro lleno de profecía, de revelaciones. Eso es lo que es la palabra profecía, de revelaciones. Nosotros cuando predicamos, ¿qué hacemos? Tomamos lo revelado, la profecía que está aquí escrita, y la predicamos. Y realmente estamos proclamando a otros las verdades que están acá reveladas. Lo que pasa es que el día de hoy hay una mala interpretación de que todos quieren revelación extrabíblica. Todos quieren saber lo que no está aquí escrito. La Biblia dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura y es la palabra del Señor. Nosotros no necesitamos una revelación extra bíblica cuando lo que Dios nos reveló no lo queremos obedecer. Es tremendo, la gente quiere nueva revelación, pero esto que está escrito ya, la gente no lo quiere obedecer. Estos dos testigos iban a profetizar, iban a proclamar la verdad. ¿Cuál era la verdad, hermanos? Hablamos la semana pasada, hace 2 semanas, que cuando el profeta tomó el libro, dice que lo comió. ¿Se acuerdan que hablamos que él lo comió y fue dulce a dónde? A su paladar, pero fue amargo a su vientre. Y hablamos que la Biblia tiene ese poder. La Biblia o es una bendición, ¿verdad? La Biblia nos da gozo, nos da refrigerio, o incomoda. Es decir, la predicación de la palabra de Dios no es neutral. Si nosotros estamos predicando y no hay arrepentimiento o no hay molestia en la gente, algo estamos haciendo mal.
Porque la Biblia no es neutral, no vamos a llevar un mensaje y le vamos a caer bien a todos. Gloria al Señor por aquellos que tienen un corazón dócil y entienden que son pecadores y necesitan al Señor Jesucristo. Pero hay otros que le va a molestar, le va a molestar que se predique de la palabra del Señor. Y estos dos testigos que vemos acá en Apocalipsis 11, bueno, ellos van a profetizar, van a proclamar las verdades de Dios. ¿Y qué creen ustedes que en este tiempo de juicio, qué es lo que Dios quiere que ellos entiendan? ¿Qué es lo que el Señor quiere que la humanidad comprenda? Que se regresen de sus malos caminos, que entiendan que han abandonado a Dios y van a estar predicando un mensaje que no les va a gustar. De hecho, que cuando la bestia surja, dice ahí los versículos que leímos, surja y los mate, la gente se va a alegrar, se va a contentar, porque los predicadores, los que tienen la piedrita en el zapato, ya van a estar muertos. Entonces, primer propósito de estos testigos, de estos dos testigos, dice que debían profetizar. Pero ponga una marca, por favor, ahí. Ponga una marca ahí, acompáñenme al libro de Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, quiero poder mostrarle rápidamente acerca de estas profecías y lo que es realmente un profeta del Nuevo Testamento y qué hace un profeta del Nuevo Testamento. Claramente lo vemos reflejado en el capítulo 14 de Primera de Corintios, que nos habla del don de lenguas y también habla de otros dones espirituales. Ahora, ¿qué don tiene usted, hermano? ¿Qué don Dios le ha dado? La Biblia dice que Dios nos ha dado dones a todos. Amén. ¿Verdad? Yo no sé cuál don tiene usted. De repente usted tiene el don de presidir, o usted tiene el don de dar. Ojalá que todos tuviéramos el don de dar. Amén. El don de hospedaje, hay hermanos que tienen el don de hospedar, el don de enseñar, hermanos. El Señor capacita a sus hijos con estos regalos. La palabra don es regalos. El don de ayudar a otros, el don de misericordia a otros. Todos quieren el día de hoy el don de sanar, el don de profetizar y el don de lengua. Bueno, hay algunos por ahí que ya tienen el don de lengua. Tienen el don de lengua, pero de la carne, no del espíritu, ¿verdad? Pero aquí en la palabra nos enseña acerca de los dones espirituales. Dios nos repartió dones a todos nosotros, y si Dios le dio un don y usted lo enterró en la tierra, usted no lo está usando para el Señor, usted lo tiene guardado, usted va a dar cuenta a Dios por eso. Te va a dar cuenta, Dios le dio una capacitación espiritual para ponerlo a los pies del Señor, pero no lo está haciendo, va a dar cuenta a Dios por eso. Entonces están los dones, que son esos regalos espirituales, capacitación espiritual que Dios nos da para la edificación del cuerpo de Cristo, y están los talentos, que son todas estas virtudes, destrezas humanas que nosotros podemos adquirir y lo ponemos a los pies del Señor, como es el cantar, como es el de, ¿verdad? Tiene algún oficio y lo pone a los pies del Señor. Si usted hace por lo menos torta y dulces y quesillos, usted lo pone a los pies de Cristo y trae un quesillito para el pastor. Usted es bueno haciendo café, usted trae café, ¿verdad? Es decir, usted pone esos talentos que Dios le ha dado. Usted sabe coser, ayuda con las cortinas de iglesia, usted sabe solda con los talentos que Dios le da. Entonces los talentos son todas estas capacitaciones humanas que nosotros podemos adquirir, lo podemos desarrollar, y también lo ponemos a los pies del Señor, porque todo lo que nosotros tenemos y somos se lo debemos a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que debemos hacer todo como si fuera ¿para quién, hermano? Para el Señor. Entonces el capítulo 13, 14 nos habla de los dones espirituales. Bueno, dice ahí en el capítulo 13 rápidamente, dice versículo 8, nos habla de un don que es permanente, que ese don deberíamos tenerlo todos nosotros. ¿Están conmigo ahí el 13:8? Dice, el amor nunca deja de ¿qué? De ser. Ese es un don que permanente, ese no se va a acabar, no se va a acabar. Pero me muestra acá la caducidad de 3 dones que el Señor dio a la iglesia. Dice, pero las que profecías que se acabarán. Entonces las profecías, este don de recibir revelaciones, dice la Biblia, tendrá un tiempo de caducidad. Dice, las profecías se acabarán. ¿Y cesarán qué? Las lenguas. Cuando hablamos del don de lenguas, esta
capacitación espiritual que Dios le dio a los cristianos para poder hablar y que sean entendidos en los idiomas que otras personas los están escuchando. Es decir, como si en este caso nosotros vamos a China y nos paramos ahí, voy con el hermano Dani para China, nos ganamos un viaje para allá y decimos, bueno, Dani, vamos a poner una predicar en la plaza. Agarramos una corneta y comenzamos a predicar en español. Dani comienza a hablar y dale, y ese poco chino comienzan a recibir a Cristo. Resulta que ellos le están entendiendo lo que Dani está diciendo en su idioma. Ese es el don de lengua. No lo que vemos el día de hoy, jeringosas que dice la gente por decir, Rambo, tráeme la bazooka, una cosa como, y sala bandera, sala marraquilla. Eso no tiene nada que ver con el don de lenguas, porque la palabra lengua significa glosas, que significa idiomas. Es decir, que cuando ellos se pararon a predicar, la gente le entendió en su idioma. Entonces, dice que las lenguas, cesarán las lenguas, es decir, que ese don tiene una caducidad. Y también dice que la ciencia acabará. La palabra ciencia significa conocimiento, es decir, Dios nos va a revelar todo lo que el humano debe saber de Dios. Dios dice, hasta aquí va a llegar ese conocimiento, ya no va a haber más revelación, el conocimiento es este que voy a dar. Y dice que estos tres dones tienen un don de caducidad. Dice el don de profecía, el don de lengua y la ciencia. Cuando habla de ciencia, no está hablando de la capacidad humana de inventar y creer, esa capacidad que tiene de crear. No está hablando de esa ciencia, por el contrario, esta ciencia sigue adelante. Ahorita con la IA, hermano, ahora usted no sabe si el video es IA o no es IA. En estos días va a venir gente a la iglesia y no sabe si va a ser un holograma o va a ser, ¿verdad? Aunque va a llegar el momento donde todos van a estar en su casa y van a estar puros hologramas aquí, ¿verdad? Empezando por el pastor Oliver y por el personaje, ¿verdad? Pero en fin, la ciencia, hermano, está hablando del conocimiento, se acabará. Dice versículo 9, porque en parte conocemos. Dice, ¿están conmigo ahí, hermano? Y en parte, ¿qué? Ellos no tenían la Biblia completa. Es importante que entienda esto. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a los Corintios, él estaba siendo parte de ese canon, de esa estructura de la Biblia. Él estaba diciendo, conocemos en parte, es decir, lo que tenían revelado escrito, que eran la ley, los salmos, los profetas, todo el Antiguo Testamento. Dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero versículo 10, hermano, dice, mas cuando venga, ¿qué? Lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hermanos, cuando él dice acá, el apóstol Pablo, va a venir algo que está en perfección, y esa perfección, cuando llegue, se va a acabar las lenguas, se va a acabar las profecías, se va a acabar ese conocimiento de Dios, cuando venga lo perfecto. Nosotros creemos que cuando habla de lo perfecto, de esa perfección, está hablando tan sencillamente de la palabra del Señor. Porque la palabra perfección o perfecto en ese versículo es el verbo teleio, que significa que va adquiriendo grado de perfección hasta llegar a su plenitud. Y eso es lo que es la Biblia. La Biblia fue revelada de forma, ¿cómo fue revelada la Biblia, hermano? Progresiva, y está allí perfeccionándose hasta que llegue ya lo último que el Señor reveló, que es allí el libro de Apocalipsis con el apóstol Juan, que se cierra ese canon del Señor, ese canon de revelación. Y es por eso que dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El apóstol Pablo estaba hablando de la palabra del Señor. La Biblia dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Si está hablando de algo que va a llegar y que está alcanzando la perfección, y que cuando llegue se complete, ya no va a hacer más falta la profecía, está hablando de la palabra del Señor. Algunos piensan que es Cristo. Dicen, no, pero ahí está diciendo que cuando venga lo perfecto, y lo perfecto es Cristo. No puede ser Cristo porque tiene un artículo determinado, un artículo determinativo que no se usa para una persona. Cuando dice lo perfecto, ese lo está hablando de una cosa, y nuestro Señor no es una cosa, es una persona. Es por eso que cuando dice cuando venga lo perfecto, se está refiriendo a una cosa. Entonces no es el Señor Jesucristo, por el artículo determinativo que sale allí, está hablando de una cosa. Además, el verbo perfecto, como ya le dije, es ese verbo en griego que significa teleio, que va alcanzando grado de perfección y de madurez.
Y nuestro Señor Jesucristo no es que Él va alcanzando perfección desde 0 hasta el 100. Nuestro Señor es perfecto de la eternidad hasta la eternidad. Amén. O sea, Cristo no es, ¿ok? Cuando otros dicen que es el reino de Dios. Cuando venga lo perfecto es el reino de Dios, pero para que haya un reinado perfecto, tiene que estar el rey, por supuesto que es perfecto, los súbditos tienen que ser perfectos, el mundo tiene que ser perfecto, y todavía eso no ha ocurrido. Ocurrirá cuando el Señor regrese e instaure un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Entonces, cuando habla de lo perfecto, está hablando de la palabra del Señor. Entonces, todo lo demás se va a acabar. Por eso es que nosotros creemos que cuando recibimos la Biblia ahora, que la Biblia está completa, la palabra de Dios ya está revelada, no necesito que Dios me revele qué va a hacer Él con la humanidad, porque ya está revelado en su palabra. Yo no necesito que Dios me revele qué voy a hacer yo ministerialmente, porque la Biblia dice, por tanto, y predicar el evangelio. ¿Dónde, hermano? No, yo estoy esperando que Dios me revele qué voy a hacer yo con mi vida ministerial. Trabaja, predica, sirve, pon tus dones al servicio al Señor. No necesitamos recibir una orden de la cual ya está. Y si nosotros somos soldados y vamos con nuestro superior y le decimos, jefe, ¿qué fue lo que usted me mandó? Ya esa orden está dada. Ya la orden está dada. Yo recuerdo una hermana hace muchos años me dijo, pastor, he tenido un sueño que me ha inquietado durante 2 semanas. He soñado que Dios me dice que, ¿verdad?, que hay un grupo de niños grandísimo y que vaya y le predique y están allí clamando, pastor, ¿qué hago? Le dije, hermana, ya el Señor nos dijo en su palabra hace más de 2000 años que debemos predicar el evangelio a toda criatura. Amén. No necesitamos una revelación para ver que debemos leer la Biblia. No necesitamos una revelación por si estamos fríos para acercarnos a Dios. Ya el Señor lo reveló en su palabra. ¿Queremos escuchar a Dios? Abra la Biblia. Abra la Biblia. No quiero escuchar la voz de Dios, léala en voz alta. Léala en voz alta. Pero aquí está ya revelado lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, cuando dice acá, llegó lo perfecto, ya el conocimiento tiene un límite. Por eso es que dice la Biblia, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Ahora, hermanos, hay cosas que están en la Biblia, debemos escudriñarlas. Una vez les comenté cuando comenzamos el estudio de Apocalipsis, que porque el Señor no nos puso más fácil, todo ya determinadito. Bueno, mira, los 2 testigos son estos y las trompetas son estas. El Señor lo puso así, ¿verdad? Todos regaditos, todos para allá. Y uno dice, ¿por qué lo puso así? Para que sea más interesante, para que nos mueva a nosotros estudiar y nos profundicemos un poquito más. Entonces es importante entender que ya las lenguas cesaron. Por eso es que nosotros como iglesia bautista no creemos el don de lengua. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Díganme, por si no me asustan. Amén. Nosotros los bautistas no creemos el don de lengua. Por eso es que usted ve que nosotros no oramos en lengua, ni hablamos en lengua. Nosotros no tenemos profetas en la iglesia, no tenemos menos apóstoles y menos apóstolas como hay el día de hoy, este movimiento apostolado. Nosotros creemos, hermanos, que ya la revelación está completa. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. ¿Qué van a hacer los testigos en el capítulo 11? ¿Qué es lo primero que van a hacer? ¿Se acuerdan que dije? ¿Qué van a hacer esos 1260 días? Profetizar, ¿ok? Solamente para que vayan donde lo estoy llevando a lo que es la profecía del Nuevo Testamento. Capítulo 14, hermano, versículo 1, para todas estas iglesias que hablan en lengua, deberían hacer un estudio exhaustivo y meterse un puñal duro del capítulo 14 de 1 Corintios. ¿Ok? Nos habla clarito cómo estaban estructuradas las iglesias que en este momento hablaban en lengua. En este momento hablaban en lengua. Capítulo 14, versículo 1. ¿Están conmigo ahí, hermano? Rápidamente dice el apóstol Pablo a esta iglesia. Hermano, una pausa rapidito. Recordando que esta carta es dirigida a una iglesia que es una iglesia que estaba, hermano, en desorden. Una iglesia con muchas necesidades, una iglesia que había pecado dentro de la iglesia, que tenían problemas doctrinales con la resurrección, con la ofrenda, que tenían problemas con los dones espirituales, tenían problemas con los profetas, con la revelación, con la circuncisión. Una iglesia con tanta necesidad. El apóstol Pablo le está escribiendo y lo está poniendo en orden, y qué bueno que lo hizo porque nos ayuda a nosotros a poder avanzar como iglesia ahorita en este tiempo. Capítulo 14, versículo 1. Pablo ordenando la iglesia porque estaba en un total desorden,
Dice el versículo 1 del capítulo 14. ¿Están conmigo ahí, hermano? ¿Están conmigo o no están conmigo? Okay. Dice, seguid el amor y procurad los dones que espirituales. Pero sobre todo, ¿qué dice? Bueno, todos los dones son buenos, todos los dones son importantes. Dice, por favor, el amor que no se vaya a acabar, porque de nada sirve que usted predique y no tenga amor. De nada sirve que usted sirva en la iglesia y no tenga amor. De nada sirve que usted dé ofrenda y usted no tenga amor, porque si no tienes amor es como un metal que resuena, es como una trompeta que no tiene un sonido cierto. Por eso es que dice que entre los tres dones, la fe, la esperanza y el amor, ¿cuál es el más importante de los tres? El amor. Y dice, seguid el amor, es lo primordial que da. Dice, seguid el amor y procurad, ¿qué dice? Los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, de todos los dones son importantes, pero nos da el apóstol Pablo una prioridad. Dice, profeticen. Entendiendo, hermano, entendiendo que el don de profecía, o lo que está hablando acá, no solamente es recibir revelación. Estamos hablando que profetizar es proclamar lo que ya está revelado también. Entonces el apóstol está diciendo, mira, si hay algo que van a procurar, es por favor, predica, profetiza, toma lo que está revelado y proclámalo a las naciones, proclámalo a la gente, párate como una atalaya a enseñar. Versículo 2 da una aclaración y dice, porque el que habla en lengua, escuche bien, hermano, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y aquí está aclarando, Pablo está aclarando este asunto de las lenguas. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie que, a ver, hermano, lea conmigo, pues nadie que la entiende. Aunque por el Espíritu, que dice, habla misterio. En el tiempo del Nuevo Testamentario habían hermanos que hablaban en lenguas, pero el hombre natural no sabía lo que estaba diciendo. Por eso es que estaba hablando a Dios. Por eso es que Pablo dice, es mejor que procurad primeramente que profeticéis. ¿Ok? Dice el versículo 3. ¿Están conmigo ahí, hermanos? ¿Están conmigo? Ahora dice, pero, dice, el que profetiza. Mire, tres cosas importantes. El que profetiza habla ¿a quién? A los hombres. Pero mire, tres cosas del profeta, el profeta neotestamentario, de aquel que proclama. Tres cosas importantes, tres palabras importantes. Por eso es que los dos testigos en Apocalipsis tenían que profetizar en todos esos días que el Señor les mandó. Pero dice ahí el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para, número 1, ¿qué? Edificación. Número 2, y número 3, no se le vaya a olvidar estas palabras. Porque estos profetas, cuando se levantaban a predicar, y es por eso que el día de hoy estos profetas están, perdónenme la palabra coloquial que decimos los venezolanos, están más pelados que rodilla de chivo. ¿Por qué? Porque ellos asumen que el profeta es el que recibe revelación, pero acá bíblicamente el profeta tenía esta función de, dice allí, de exhortar a los hombres, dice ahí, ¿están conmigo ahí, hermano? Para edificar a los hombres, para exhortar a los hombres y para ¿qué más? Consolar a los hombres. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, el que proclama, ¿qué dice ahí, hermano? Edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua, pero más, ¿qué dice? Que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que haya un intérprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí el apóstol Pablo aclarando, dice, mira, los que hablan en lengua es para Dios, los que llevan la profecía, los que profetizan, hablan a los hombres, y es mejor que hables a los hombres, que exhortes, que edifiques, que consueles. Y eso es la función que tenía que hacer estos dos testigos en esa plaza. Debían exhortar, debían edificar, debían proclamar, y es por eso que habla de profetizar.
Hermanos, es importante entender esto porque vamos a toparnos el día de hoy con grupos religiosos que creen en los profetas y las revelaciones extrabíblicas, y es importante que usted pueda entender esta característica de los profetas del Nuevo Testamento, porque dice Mateo 11:13, no vaya allá, dice que todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta cuándo? Hasta Juan. Y el Señor dice, hasta aquí llegó la profecía, ese profeta que se paraba y revelaba nueva revelación, se paraba y lo querían matar. Ese profeta, dice, a todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, pero habla el Nuevo Testamento de la función y el don de esa profeta, de esa profecía, pero está hablando de proclamación, está hablando de proclamar, de exhortar, de edificar, de consolar. Entonces, el día de hoy podemos hablar de no como un oficio, pero podemos decir que nosotros profetizamos, sí. Sí, profetizamos porque estamos exhortando, estamos edificando, estamos proclamando, estamos agarrando esta verdad que está aquí en la Biblia, la estamos tomando y la estamos ¿qué? Proclamando y la estamos anunciando. Entonces es importante, como Pablo dice, en vez de estar preocupado por hablar en lengua, es mejor que estés preocupado por proclamar y por edificar. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Fíjense el versículo 12. Versículo 12, ahí mismo el 14 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Todos nosotros debemos anhelar tener dones de parte del Señor. Amén. Y usted debe descubrir el que usted tiene, y si no lo tiene, pídele al Señor que se lo regale, pero debemos anhelarlo. Dice, debemos anhelar dones espirituales. Dice, procurar abundar en ellos. ¿Para qué, hermanos? Para edificación de la iglesia. Por lo menos, mire, hermanos, ahorita no tenemos salones de clase, pero cuando tengamos nuestros salones de clase vamos a necesitar maestros. Y aquí hay gente que Dios le ha dado el don de enseñanza, pero no quieren. Están huyendo. Están enterrando ese don por ahí. Y bueno, y no quiero entrar ahí, ese es de ñapa, ¿verdad? Usted tiene su don, lo está enterrando. No, usted tiene el don ahí, póngalo al servicio del Señor para que pueda edificar la iglesia. Versículo 15, hermanos, rápidamente algunos versículos importantes les quiero leer. Dice el versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también ¿con qué, hermano? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también ¿con qué? Es decir, el Señor está preocupado más que le sirvan con el entendimiento. Entender. Hermanos, si hay algo que desde que comenzamos esta iglesia me preocupa y me carga, y es mi responsabilidad como pastor, es que usted pueda entender la palabra del Señor. Mire que Dios, yo digo siempre, y ahorita estamos enseñando una clase allá a los jovencitos que están preparándose a enseñar. Yo le digo, lo importante para poder enseñar la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que entender la palabra de Dios y hay que saber explicar la palabra del Señor. Pero para poder explicarla hay que entender, y esa es la labor principal y nuestra preocupación, de que usted pueda entender la palabra del Señor. Pastor, usted me va a perdonar, yo estoy aquí en esta clase de escatología y yo no he entendido ni papa. Usted está hablando de la bestia, de la uña, de las copas, las trompetas. Ya yo no sé ni qué es la trompeta, ni qué es la copa, ni qué es el sello. Ya yo no sé si es un caballo, yo no sé, yo perdí la noción del tiempo. No se preocupe. No se preocupe, porque si yo le pregunto a usted qué comió esta mañana o al mediodía en el almuerzo, usted me va a decir, me comí tal cosa. Si yo le digo, ¿y qué comió ayer en el almuerzo? Tal cosa. Si yo le preguntara, ¿qué comió el miércoles pasado en la cena? Wow. Algunos que tienen más memoria tal vez se acordarán. Pastor, yo me acuerdo fácil porque toda la noche como arepa con queso. Bueno, si yo le pregunto a usted qué comió hace 3 meses, el miércoles tal de hace 3 meses, usted no se acuerda. Y si yo le pregunto, hace 3 años qué comió el 1 de febrero, usted no se acuerda de todo lo que comió, pero lo que comió le hizo bien porque está aquí vivo. A lo mejor usted no se recuerda todas las predicaciones, pero le aseguro que le ha hecho bien. Y este estudio poco a poco vaya aprendiendo, pero lo importante es que entienda. Versículo 19, hermano, versículo 19. Pablo, mira lo que dice Pablo. Pero en la iglesia, prefiero hablar 5. Este versículo no le gusta a las iglesias carismáticas el día de hoy. No les gusta. Lo borraron. Capítulo 14 de Corintios lo han borrado por completo. Pero mira el 19, dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras. ¿Con qué?
para enseñar también a otros que 10.000 palabras, ¿qué dice? Si lograran entender que es mejor agarrar 5 palabritas y predicarle al hombre que no conoce a Cristo y pueda conocerle a Él, que durar todo el día diciendo sale y sale la bandera, Roma, trama, la maxunga, súmale, resta, pero no le divide. Sí, señor, no digo nada. Entonces es mejor 5 palabras con el entendimiento que 10.000 palabras en lengua desconocida. Versículo 22, estoy resumiendo, hermanos, porque no tenemos el chance de verlo todo. Así que, ¿están conmigo, hermanos? Las lenguas son por señal, y tremendo, aquí sí lo mata. ¿Qué dice ahí? No a los que creyentes, sino a quién. Ahora, ¿en dónde hablan en lengua el día de hoy todas estas iglesias? ¿En dónde? Dentro de la iglesia. Y el Señor, Pablo le está diciendo, mira, la lengua no es para nosotros, es para el incrédulo, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, porque recuérdese que la profecía exhorta, edifica y consuela. Versículo 23 dice, si pues, esto siempre yo lo entendí, porque yo de niño iba a iglesias carismáticas y me daba temor entrar a una iglesia cuando veía que hablaban en lengua, me daba miedo. Me daba miedo, dígame cuando iba justo en los días de liberación. ¿Saben? Hay un día de liberación, la gente sacando demonios y todo lo demás. Y yo me preocupaba, hermano, porque yo decía, si se le sale un demonio aquí se me metió a mí. Entonces fui a una, estaba yo jovencito todavía, de niño tenía esa sed de buscar de Dios. Y yo veía que no, me pararon, pues estaba nuevo. Y yo veía que todo el mundo se caía y me daban, hermano. Yo no me caía, hermano. Y me daban. Y pum, y dale. Y yo decía, ¿será que tengo algo malo? Porque yo no me caigo. Pero la presión social, hermano, la presión grupal es tan tremenda porque yo vi que todos se cayeron y yo también me caí. Y yo en el suelo, con los ojos cerrados, yo todavía en mi conciencia, estaba consciente. Yo decía, ¿será que estoy endemoniado? Y estoy hablando con mi propio demonio. Y si yo soy un demonio, una cosa es lo que yo estaba yo en el piso y decía, no, si no tengo demonio, nada. Pero si hay algo que me llamó la atención, el versículo 23, ¿están conmigo ahí, hermano? ¿Verdad? Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o qué más, o incrédulo, ¿no dirán que estáis locos? Y no es eso lo que pasa hoy, hermano. No es eso lo que sucede hoy. La gente dice, y cierto falso, está invitado algún visitante los domingos y la gente está así como que, ¿será que? Y entra con temor y ¿será que se me van a poner el trapito en el piso, me van a tumbar y todo lo demás? Porque hay un mal testimonio con respecto a las personas que creen que va a haber un show como ese. Pero bueno, gloria al Señor, que no todas las iglesias son así. Amén. Y dice ahí, hermanos, dice versículo 27, dice, si habla alguno en lengua extraña, fíjense, ahí está Pablo diciendo, bueno, si hay alguno que todavía que tenga este don de lenguas y dando la oportunidad, porque recuérdese que todavía la Biblia se estaba escribiendo, pero está dando oportunidad. Si en la iglesia había uno con don de lengua, dice, si hay alguno, si habla alguno en lengua extraña, mire lo que dice, le pone orden, porque la iglesia de Dios es una iglesia de orden, hermano. Amén. Y Pablo estaba preocupado de dar orden al desorden. ¿Ok? Por eso es que cuando vamos a comenzar el servicio, vamos a concentrarnos a cantar, no podemos estar mandando mensajes, no podemos estar hablando, no puede parecer el servicio como un gallinero. Amén o no. Amén. Y chica, vale, yo fui para todo baratico ahorita, no sé qué más, y está Santiago, y mire, y esa oferta que había allá, el tijerazo, va a haber un tijerazo aquí abajo. No es el tiempo de hablar de tijerazo, es el tiempo de cantar. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Hacer todo, dice la Biblia, decentemente. El Pablo está diciendo, si hay alguien que habla en lengua, dice ahí, hermano, es tremendo, dice, sea esto por 2. ¿Y qué dice? ¿Y a lo más qué? Dice, más de 3 no. Más de 3 no. Está bien. Si hay alguien que habla en lengua, 2 o 3, más de 3 no. ¿Y qué dice ahí? Y no solamente nada más 3, sino que dice, ¿qué dice? Y por turno. Nada de bochinche, nada de orar todo al mismo tiempo.
Nada de estar hablando todos al mismo tiempo. Eso es, uno termina y comienza el otro. Porque ¿cómo va a decir alguien? Por eso es que nosotros no oramos todos al mismo tiempo. Porque ¿cómo vamos a orar todos al mismo tiempo? ¿Y quién le va a decir amén a lo que está entendiendo? Porque no vamos a entender ni papa. Yo estoy orando, el pastor está orando, Che está orando, todos están orando, todo parece un gallinero. Y ahí sí los vecinos se van a asustar. Esta gente se está comiendo ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sea por orden. Dice uno por uno, dice ahí por turno, y dice, y debe haber, y si no hay intérprete, dice se calla. Y uno debe interpretar. ¿Están conmigo ahí, hermano? Amén. Versículo 28 dice, y si no hay intérprete, si no hay alguien que interprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia. En la versión Rafael, habla hoy, dice, cállese la boca. Calle en la iglesia y hable, ¿qué dice? Para sí mismo y para Dios. Versículo 31, porque podéis profetizar, dice, recuérdense que profetizar es proclamar, podéis profetizar todos uno por uno, para que todos ¿qué? Aprendan y todos sean ¿qué? Exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. Esos profetas del día de hoy que brincan, saltan, se van, que se ponen como un toro y le ponen la sábana y se van para allá, para acá. Tienen el espíritu desbocado. La Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Dice versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz, como en todas las iglesias de ¿qué, hermanos? Dios es un Dios de paz. Y el Señor a través de Pablo le estaba dando orden al desorden. Estaba explicando lo que eran las lenguas, poniéndolo en orden, causándolo como debe de ir, ese don que fue especial e importante para ese tiempo, porque ellos tenían que ir a localidades donde no sabían el idioma y tenían que predicar y la gente les entendía. Pero no solamente eso, sino que también Pablo está hablando de la importancia de la profecía. Y para rematar, ¿están conmigo, hermano? Para rematar, eso le dije el capítulo de 14 de 1 de Corintios, lo quitan de la Biblia. Y para rematar, las mujeres en la iglesia no hablaban en lengua. ¿Están conmigo, hermano? Amén. No hablaban en lengua. El pastor machista, este pastor, no sé qué, hermano, pero ahí está clarito, más explícito imposible, versículo 34. ¿Están ahí conmigo, verdad? Amén. Vuestras mujeres, ¿qué dicen? Callen en las hermanos, viene hablando de las lenguas, viene hablando del hablar, viene hablando de predicar, de tomar un punto importante en el servicio, viene hablando de todo eso. Y dice el versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Es porque en ese tiempo definitivamente las mujeres estaban también en el bochinche. Entonces Pablo le está diciendo, mira, le voy a aclarar algo acá importante. Las mujeres callen en la congregación. Ojo, no es que las mujeres no pueden enseñar, pero el rol de predicación, de liderazgo, de pastoral, lo tiene el hombre en la iglesia. La mujer puede enseñar a las más jóvenes, están aquí en las damas, tienen un liderazgo femenino, mi esposa enseñan hermanas, las monitoras, es decir, pueden enseñar a los niños, pueden enseñar a las jóvenes, pero hay un orden y la Biblia dice claramente que las mujeres no pueden enseñar a los hombres. Y dice allí, versículo 34, dice, y vuestras mujeres callen en las congregaciones. Dice, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Entonces los hombres acá, los hombres mexicanos, pecho en el pelo, dicen, amén. Las mujeres tienen que callar. No sé. Ajá. Sigue leyendo ahí, ¿verdad? Que no, que tiene que... Cierto, hay un orden en la iglesia, por eso es que las mujeres no pueden ser pastoras, por eso es que las mujeres no pueden tomar papel protagónico en el servicio, en el liderazgo de la iglesia. Y dice claramente allí, versículo 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus ¿quién? ¿Dónde? Si no están, si no saben, si no están pendientes de estudiar la palabra, si lo que están es pendiente de jugar maquinitas, de cuestiones, bromas, ¿qué le van a preguntar? Entonces,
tristemente, y se lo digo como un reto, hermanos, que si hacemos pues si hay una forma de medir el conocimiento bíblico de la iglesia, estamos fregados los varones. Ayer, las hermanas aquí saben Biblia, ¿yo? Saben Biblia, están allí, una hojilla. Es importante, esto es un llamado de atención, un regalo en el amor de Cristo, se lo digo el día de hoy, que los hombres tienen que dedicar un poquito más y procurar aprender más palabras del Señor. Porque si su esposa quiere aprender algo, va a ir a preguntarle a quién, a la IA, a la IA. Dice, pregunte en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ojo, no estoy diciendo que una mujer no puede enseñar. Mire, yo he tenido profesoras en la universidad que me enseñan, todo lo demás, ustedes saben. Pero en la iglesia es el orden que Dios estableció. ¿Okay? ¿Están conmigo, hermano? Amén. Y por último, ya se me fue la hora, se preguntaron mucho. Versículo 40 dice, pero hágase ¿qué? Todo decentemente, ¿y qué más? Y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. Todo esto para poder explicar que los dos testigos necesitan ¿qué? Profetizar. ¿Ok? Seguimos para la semana que viene, ¿no? Seguimos para la semana que viene. ¿Quién quiere seguir aprendiendo? Seguimos aprendiendo, ya saben. Seguimos aprendiendo para la próxima semana.